Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y de todos los que con atención nos escuchan, ¿verdad?, en cualquier plataforma. Seguimos con el estudio Primera de Pedro, una epístola para la iglesia sufriente. Oremos, hermanos. Amado Padre, que moras en las alturas de tu cielo, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por tanta bondad, misericordia y de tu gracia en nuestras vidas, por la cual, Padre, usted nos ha sostenido. Estamos vivos, Señor. Estamos disfrutando, Señor, de sus infinitas bendiciones, Padre celestial. Amado Señor, en este momento tendremos el estudio, Señor, de este día. Permítenos estar atentos, prestos, Padre lindo, y abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra, bendito Dios. Padre, tu Santo Espíritu sea sobre mí, Padre lindo, para que podamos, Señor, fluir esa palabra que tú quieres que nosotros escuchemos, bendito Padre, y también, Señor, que tu Santo Espíritu también llegue a los corazones de mis hermanos, Señor, redarguyendo y transformando vidas, bendito Dios. Padre Celestial, en tus lindas manos de amor nos encomendamos y perdona nuestras muchas faltas, Papá Dios lindo. Bendito Dios, gracias Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el subtema, ¿cómo sobrellevar y conquistar el sufrimiento? Vivir para la justicia y no para la maldad. Tema. El tema de hoy, armarse de la mente de Cristo. Primera de Pedro 4, 1 al 6, el cual dice así: vidas cambiadas, dice en esta versión. Verso 1, puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales, hacían todo el mal que querían, se borrachaban, andaban en orgías, en parrandas y adoraban ídolos abominables. Por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada. Y por eso hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios por lo que han hecho. Él vendrá pronto a juzgar a todos, tanto a los que estén vivos como a los que ya han muerto. Por esta razón se les anunció la buena noticia de salvación a los que se dan por muertos. Son aquellos que la gente condena a muerte físicamente, pero Dios tenía planeado que ellos escucharan la buena noticia para que pudieran tener nueva vida por el Espíritu. Amén. Los puntos a tratar, hermanos, en estos versículos es hacer morir el yo y negarse a sí mismo. Dejar de pecar. Es hacer la voluntad de Dios por el resto de la vida. Es estar harto del pecado sabiendo que uno ha pecado demasiado. Es soportar la mirada extraña del mundo. Es seguir el ejemplo de los que ya han partido. Hermanos, armarse de la mente de Cristo no es fácil. Vivir para Cristo no es sencillo. Porque cuando vivimos para Él, cuando realmente vivimos vidas justas y de obediencia a Dios, los incrédulos nos rechazan con frecuencia, nos ridiculizan, se burlan, nos maltratan y a veces mata al creyente genuino. El creyente debe manejar y conquistar tal persecución con la mente de Cristo. Él sufrió persecución y la sufrió hasta lo sumo. Él nos ha demostrado cómo manejar y conquistar la persecución. Bueno, hermanos, preparémonos para armarnos de la mente de Cristo. 1.
El primer consejo es hacer morir el yo, negarse a sí mismo, dejar de pecar. ¿Qué significa esto? Pues Jesucristo se negó a sí mismo, sufrió por nosotros en la carne. Él vivió una vida pura y justa. Los hombres lo persiguieron por ello, pero soportó la humillación. Él soportó el ridículo, la burla, los golpes, hasta la muerte para complacer a Dios y salvar al hombre. En la carne, Él no quería sufrir. Humanamente, quería y deseaba escapar al maltrato de los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque Él también era 100% humano, hermanos. Hebreos 14:15 dice, 2:14-15. Los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso, Jesús se hizo carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Sabemos por temor a la muerte. Amén. Así que vemos que nuestro Señor Jesucristo era necesario que padeciera para salvación de cada uno de nosotros, hermanos. Pero Jesús se negó a sí mismo y siguió delante e hizo la voluntad de nuestro Dios. La exhortación aquí es contundente. Ahora ustedes hagan lo mismo. Ármense de la mente de Cristo. Se encuentra en una guerra con los deseos y las lujurias de la carne, los cuales van a destruirlos a no ser que ustedes lo conquisten. Deben armarse, deben colocarse la armadura que nos protegerá. Y nos preguntaremos, ¿cuál es esa armadura? La mente de Cristo, tener la mente de Él. Debemos fijar la mente en la justicia y la salvación. Debemos identificarnos con Él, negándonos a nosotros mismos y sufriendo en su nombre. Jesucristo negó los deseos de la carne para complacer a Dios y salvarnos. Debemos negarnos a los deseos de la carne a fin de agradar a Dios y salvar a otros. Cuanto más sufre por causa de Cristo, más cerca está de Él. Y cuanto más cerca está de Cristo, el pecado pierde su atractivo. Romanos 6:10 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Sabiendo esto, hermanos, de que el Señor soportó tantas cosas en la carne, para agradar a Dios y para salvarnos, hermanos, lo que queda es hacer la voluntad de nuestro Dios por el resto de la vida, a sabiendas que el creyente es tironeado para vivir como vive el mundo, cumpliendo los deseos y la lujuria de carne. El hombre siente lujuria por los placeres y las posiciones del mundo, como es tener muchas casas, andar de parrandas,
vivir en el sexo, esperando el reconocimiento, tener una buena posición, una buena reputación, adquirir más tierras, ir a recrearse, a la estimulación, a la bebida, al poder, a la riqueza, a la excitación. Estas cosas son un sentir de la lujuria. Y esto no es la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios es que los creyentes vivan vidas puras, justas, y que se centren en proclamar el evangelio de la vida, en la vida eterna, a un mundo perdido y agonizante. Los creyentes genuinos se ocupan de hacer esto. Así que no permitan que la lujuria y los deseos de los hombres gobiernen sus vidas. Así como Cristo Jesús se comprometió totalmente con la voluntad de Dios, así debemos estar totalmente comprometidos a hacer la voluntad de Dios. Nos armamos con la propia mente de Cristo. Nos consumimos en la mente y en el pensamiento fijos en la voluntad de Dios, no con la lujuria de los hombres. Nos centremos y concentremos en vivir vidas justas y en llevar el evangelio a toda persona. Mateo 12:50 dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmos 48. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, ahora una nueva vida en Cristo. Cuando ya tenemos una mente como la de Cristo, ahora nosotros nos gozamos, ¿verdad? Y nos alegramos en hacer las cosas que Él manda, ¿verdad? Que Él nos demanda. En medio de nuestro corazón, ¿verdad? La ley está ahí. Y hacer la voluntad, hermanos, nos ha agradado. Esto no de nosotros, hermanos, sino de Cristo, ¿sí? Porque Él nos está enseñando aquí cómo conquistar esos sufrimientos. Amén. Y esto nos lleva a estar harto del pecado, sabiendo que uno ha pecado demasiado. La vida del creyente está dividido en dos partes: su vida anterior y su vida nueva. En su vida antigua pecó lo suficiente, ya bastante ha obedecido a los deseos y la lujuria de los impíos, ha caminado tras de ellos, tal como ellos caminan, y ya basta. El creyente ya no tiene que ceder ante los deseos de la carne. Por mencionar algunos, la lascivia, que es la inmundicia, indecencia, falta de vergüenza, libertinaje, ausencia de límites. La lujuria, la atracción del pecado muy, muy fuerte, desear algo con mucha intensidad, cada vez más, y nunca sentirse satisfechos, incluso habiéndolo conseguido. Aquí el apóstol Pablo en Romanos 13:14 nos dice: si no vestíos del Señor Jesucristo, y no lo veáis para los deseos de la carne. Y el apóstol Pedro en 4:2 nos dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios.
Ahí están los consejos, ¿verdad? Que el apóstol Pedro nos comparte, ¿verdad? La embriaguez. Digo, el exceso, significa el exceso al vino, de la borrachera. Incluye tomar por lujuria y drogas que afectan los sentidos para lograr el placer corporal. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Amén. También leeremos Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia. Recordando también lo que dice 1 Corintios 6:10. Tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de Dios. El creyente ya no debe vivir también en orgías, sino que orgías es decir, ir de parranda, licencia incontrolada, indulgencia y placer forma parte de fiestas raras o fiestas de bebidas o andar por la vida alimentando los deseos de la carne. Primera de Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. Aquí en este texto también encontramos lo que es disipación, que es festejar, ¿verdad? Festejar y se bebe hasta emborracharse. También encontramos otra palabra que dice idolatrías abominables. Esto se refiere a la adoración a los ídolos, ya sean ídolos mentales o realizados por manos de hombres. Hace referencia a entregar devoción máxima y suprema, es decir, entrega tiempo y energía a otra cosa que no sea Dios. 1 Corintios 6:9 dice, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos. Por eso también el apóstol Pablo aconseja en 1 Corintios 6:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Gálatas 5:19 y 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que alineemos nuestra vida, aunque esto traiga persecución, hermanos, aunque esto traiga miradas extrañas. Armarse de la mente de Cristo es soportar la mirada extraña del mundo. Esto no es fácil de comprender y los creyentes lo experimentan con frecuencia. El inconverso simplemente no puede comprender por qué un creyente genuino se separa del mundo y no participa de sus placeres y de obtener todas las posesiones que pueda. Tampoco puede comprender cuando un creyente genuino da todo lo que es y tiene para
difundir el Evangelio alrededor del mundo y satisfacer las necesidades apremiantes del mundo. Cierto que antes de ser creyente participó en los placeres y costumbres de este mundo, pero una vez convertido y comienza a alejarse de su vida antigua, es ahí donde sus relaciones anteriores comienzan a mirarlo como una criatura extraña y con frecuencia empiezan a hablar mal de él. Lo ridiculiza, se burla y se alejan de él porque ya no comparte con ellos las costumbres torcidas y codiciosas del mundo. ¿Y quién no ha experimentado estas cosas, verdad? Por seguir a Cristo, por agradar a nuestro Dios. Pero las Escrituras son claras, amados hermanos. Cristo está preparado para juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Así como dice Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén, hermanos. Así que, como último punto, armarse de la mente de Cristo es también seguir el ejemplo de los que ya han partido. Esto significa que Dios juzgará al mundo. Este es el motivo por el cual quiere que el Evangelio sea predicado. El Evangelio fue predicado para juzgarlos mientras todavía eran hombres en la carne. Fue predicado para convencerlos del pecado, justicia y juicio. El Evangelio fue predicado para darles vida, una vida espiritual, una vida la de Dios, es decir, una vida con Él, con el poder de vivir en el Espíritu. Los creyentes que han partido oyeron el Evangelio y aceptaron el Evangelio. Por lo tanto, escaparán del juicio por venir. En esto, amados hermanos, en eso debemos fijar nuestra mente. Tenemos que arrepentirnos, alejarnos del pecado y volvernos a Dios. Asimismo, como dice San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El último texto que mencionaremos en esta hora, Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén, hermanos. Estas citas, ¿verdad? Nos recuerdan también cuando nos evangelizaron a nosotros, ¿verdad? Y ahora el último texto nos dice,
¿Cómo nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Amando a nuestros hermanos. ¿Sí? Así que, hermanos, debemos armarnos con la mente de Cristo para poder soportar los deseos de la carne y las lujurias que anidan en nuestro corazón, para evitar ser destruidos por el acusador. Amén, hermanos. Esto fue el estudio de este día, hermanos. Debemos armarnos con la mente de Cristo. Con ustedes, su hermana Sandra Lara, desde Chiapas, México.